Hola, ¿cómo les va? Bueno, hay una palabra que se utiliza mucho que es la palabra ego. Voy a intentar en este video definir la palabra ego, pero de un modo operativo, sin buscar tanta rigurosidad teórica, sino en forma coloquial, operativa y con la idea de que sea útil para nuestras prácticas. Siempre termina siendo importante la práctica que uno desarrolle porque la práctica nos lleva a una experiencia y la experiencia nos lleva a tener la certeza de un camino que estamos desarrollando en este camino espiritual. Bueno, voy a definir en el video el ego de tres formas distintas. Primero doy las tres definiciones, después voy a dar un contexto de un contexto explicativo de las tres definiciones. Y ahora voy a hacer este primer video breve y después voy a hacer otro explayándome más en más detalles. Bueno, el ego se puede definir de tres formas. La primera definición de ego que me gustaría dar es que el ego es la mente condicionada, la mente programada, la mente separada de la sombra, la mente separada del inconsciente y separada también del cuerpo, de los impulsos del cuerpo. Esa mente condicionada, programada, separada de la sombra del inconsciente y del cuerpo, es lo que podemos llamar ego en una primera definición. Otra definición de ego, que sería la segunda, es la que dice que el ego es la mente que se opone a la vida con mayúscula. Es decir, la vida con mayúscula, el Tao, el misterio, lo que nos atraviesa, lo que es, lo que ocurre, es eso, ¿no? Es la vida con mayúscula, misteriosa, que nos atraviesa y nosotros vamos caminando por esa vida, vamos interactuando con ese movimiento, como un organismo que interactúa con ese movimiento. La mente que se opone a eso y que dice yo no quiero que la vida sea así, no quiero esto que me está tocando transitar, se puede definir así la mente ego, como una mente que se opone a la vida con mayúscula, a lo que es, y quiere que la vida sea de acuerdo a sus caprichos, a sus intereses, a lo que al ego le parece que es mejor para nosotros como seres. Entonces, esta es la segunda definición que quiero dar. La tercera definición es la que dice que el ego es la mente que se separó de Dios y que cree que esa separación es real. Es la mente separada de Dios que al entrar en un estado de inquietud muy grande por esta separación, de desasosiego, fabrica un mundo y, y ahora estamos en este mundo, ¿no? Bueno, entonces di tres definiciones. Las repaso. Primero, el ego lo podemos definir como la mente separada de la sombra, separada del cuerpo, separada de los impulsos, separada del organismo, separada del inconsciente. Es una mente condicionada y programada. Segunda definición, el ego es la mente separada de la vida con mayúscula, de lo que nos atraviesa, de lo que es, del presente. Y la tercera definición es que el ego es la mente que cree haberse separado de Dios y que funciona en forma independiente a Dios. Bueno, tomando estas tres definiciones, les voy a dar un pequeño marco explicativo, también así en forma muy coloquial y no intentando tener rigurosidad teórica, simplemente buscando una forma práctica de entender esto que estamos hablando. Hay un conocimiento que transmite muy profundamente muchos autores, que es lo que se llama la gran cadena del ser. Responde a lo que se llama filosofía perenne, que es los conocimientos que tienen en común las tradiciones espirituales. Las tradiciones espirituales tienen un conocimiento en común que puede ser sintetizado en una gran cadena del ser. Yo la voy a decir de este modo, pero se pueden encontrar de muchos modos distintos según los autores, ¿no? Pero podemos pensar que hay un cuerpo físico,
un escalón en la escalera esta, un cuerpo emocional, un cuerpo mental, el alma o ser, vamos a poner alma y ser en ese cuarto escalón y el espíritu. Esto se llama espíritu trascendente, es decir, que vamos dimensiones que se interpenetran, que se van solapando, van llegando al espíritu trascendente. A su vez, la escalera, la madera de la escalera, está hecha de espíritu inmanente. Cuando nacemos vamos desarrollando un cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental. Esa mente que tiene un cuerpo y que genera, esa mente que genera emociones y que el cuerpo las expresa, también tiene una dimensión inconsciente, que tiene un inconsciente personal, ya sabemos ahora por la psicología, y que ya lo dijo Carl Jung en su época, que hay un inconsciente familiar, sabemos también por Carl Jung el inconsciente colectivo, también hay personas que trabajan en regresiones a vidas pasadas, registros acásicos, es decir, dimensiones inconscientes que tiene esta mente de estos tres primeros escalones. Entonces, la definición de ego sería esa mente que está separada del cuerpo, de esta parte emocional y corporal, y separada también de ese mundo inconsciente. Entonces, el trabajo con esa mente se podría, el trabajo con ese ego y que con esos tres primeros escalones, se podría definir con la palabra honestidad. Es decir, yo tengo que tener la honestidad de darme cuenta todo el victimismo, el odio, el resentimiento, la vanidad, todo lo que describen modelos como el enneagrama, las pasiones que están en mí, en mi mente, no me definen a mí, son impermanentes, pasajeras, pero la palabra honestidad define al trabajo con esta primera definición de ego. Es decir, hacer consciente lo inconsciente, como decía Freud, o tomar conciencia, iluminar la sombra, hacerme cargo de la sombra, sacar la proyección de la sombra sobre los otros, traerla a mí, mirarla y ser honesto. Si yo no tengo honestidad, me transformo en este camino completo, en lo que a veces en los libros aparece definido como un santurrón, ¿no? Un santurrón sería alguien que sigue un camino espiritual, pero que desconoce que tiene un trabajo ahí en esa sombra, que tiene que hacer un trabajo en estos tres primeros escalones. Ese trabajo de honestidad en esa primera definición de ego es fundamental, es esencial. En cualquier escuela seria o trabajo serio, tenemos que salir de esto de ser un santurrón o de creer que estamos en el espíritu cuando realmente no estamos. Entonces, ese es el trabajo ahí. Cuando nosotros pasamos al siguiente escalón, el cuarto, que decíamos, vamos a poner la palabra alma. La palabra alma, bueno, no sé si no lo voy a definir ahora, ¿no? Pero hay una dimensión más profunda en nosotros, una dimensión más profunda, más allá de la mente, más allá del cuerpo, más allá de las emociones, una dimensión más profunda que, que nos permite preguntarnos, ¿no? ¿A dónde va esto? ¿De dónde viene? ¿Qué pasó antes del Big Bang? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde voy? En la psicología, en estos tres primeros escalones, está, por ejemplo, lo que se llama la fuerza uno, los tres primeros, ¿no? La fuerza uno de Freud, donde se hace consciente lo inconsciente, la psicología cognitiva también trabaja sobre esa conciencia. Y después está la psicología humanística que une ese tercer escalón de la mente, que se va uniendo con la sombra hacemos lo que se llama persona más sombra es igual a ego, y ego más cuerpo es igual a centauro, le llama Ken Wilber, o organismo, u organismo. Entonces, una vez que logramos ese organismo del cual habla la tercera fuerza, la Gestalt, las terapias que trabajan con el cuerpo, podemos entrar en la dimensión transpersonal, en la cuarta fuerza de la psicología. Transpersonal, más allá de mi persona, más allá de mi personaje.
más allá de este yo con minúscula, este yo que se mueve, piensa, interactúa. Cuando hablamos de eso, estamos entrando en el observador, en el testigo, en el yo con mayúscula. Y en ese yo con mayúscula nos vamos dando cuenta, tomando la experiencia, que la vida ocurre y que hay algo misterioso que nos atraviesa. Entonces nos ocurren cosas y hay una gran diferencia entre victimizarme por lo que me va ocurriendo en la vida, a tomarlo al escenario, ¿no? A tomarlo al escenario y decir, bueno, este es mi escenario. Esta es la vida, lo que me está proponiendo la vida con mayúscula. Esta alegría, esta enfermedad, este problema, esta solución, esta economía de un país, esto, lo otro. Está ocurriendo esto. ¿Qué, cómo me posiciono en el presente y tomo lo que es? Tomo el escenario, lo que va ocurriendo. Ahí se usa la palabra evolución, una evolución como para mi alma, ¿no? Ese escenario tiene un sentido y me va llevando hacia ese quinto escalón, donde el alma se integra, se fusiona en esa dimensión espiritual. En esta segunda definición de ego, la tarea es dejar de lado ese ego que se encapricha en que la vida sea de otra forma. Por supuesto que tenemos que actuar en la vida, movernos, hacer lo que tenemos que hacer, pero la vida nos va a seguir proponiendo escenarios. Entonces, la tarea nuestra es dejar de luchar contra la vida, de querer controlarla y de negarla, y poder decirle sí a lo que es. Poder decirle sí a lo que es, así como en los tres primeros escalones hablé de honestidad, acá hablamos de aceptación. Entonces, la salida a esta segunda definición de ego, la primera era la honestidad, la segunda es la aceptación. Aceptación de lo que es, de una, de una vida que me propone una evolución para mi alma, lo voy a definir así, y nos va llevando hacia el espíritu. Esa segunda definición, nos podemos quedar en esa segunda definición y entonces muchos enfoques espirituales dicen que nosotros tenemos que seguir ese camino evolutivo y transformarnos en plenamente divinos y plenamente humanos y interactuar con la vida como una especie de cocreación con la vida, y transformarnos en plenamente divinos y plenamente humanos. Cuando incluimos la tercera definición que yo incluí de ego, que es la definición que dice que el ego es la mente que creyó haberse separado de Dios, ya incluimos otras tradiciones, otras explicaciones, que en ese escalón del alma podemos poner la palabra ser. Y una vez que conectamos con la mente ser, en vez de seguir un camino de evolución del alma, nos conectamos con esa mente ser para volver a Dios. Entonces no es un camino así, sino que es un camino circular que termina donde empezó. Volvemos a Dios. La diferencia, en esta tercera definición es que cambia el concepto de la gran cadena del ser. Ya en la metafísica hablamos de esto como maya, como ilusión de todo esto que estamos viviendo, como maya, como ilusión, y que nuestra tarea es volver a Dios. Entonces el ser vuelve a Dios. Y acá hacemos una vida normal, pero vamos recordando quiénes somos, que somos un ser. No cabe la palabra evolución acá, sino recordar quién soy. Deshacer el ego y recordar quién soy. Y desde ese cuarto escalón, la tercera definición de ego no nos lleva en una línea vertical evolutiva, sino que nos lleva en una vuelta a casa con mayúscula, que sería Dios. En la primera definición, casa es el cuerpo, organismo. La segunda definición, casa es el presente y la vida. Y la tercera definición, casa con mayúscula, es Dios. Lo que cambia entre la segunda y la tercera definición es la metafísica. En la segunda definición, la metafísica, hay un misterio en la primera y segunda definición, pero está Dios ahí de alguna forma.
En la tercera, cuando volvemos a Dios, en la metafísica, hay una ilusión, hay una fabricación, hay un maya. Entonces vamos recordando quiénes somos y el ser vuelve a Dios, vuelve a casa y nos damos cuenta que nunca nos fuimos y que fue un viaje circular sin distancia y las mentes van volviendo a casa y todo se va deshaciendo hasta la desaparición del universo, como dice el libro de Gary Renner. Y lo único que queda es Dios y su Hijo, Cristo. Eso. Bueno, después voy a hacer otro video con esta misma explicación, pero con más detalle. Les mando un abrazo y espero que les resulte útil y operativo. Operativo quiere decir, bueno, ¿cómo trabajo con esto? Me faltó la tercera palabra. La tercera palabra cuando definimos que ego es la mente que se separó de Dios, la tercera palabra es confianza. Entonces, cuando yo tengo un problema en la vida, tengo que partir de la honestidad, darme cuenta que son proyecciones mías, que es mi sombra, que estoy victimizándome, darme cuenta, tomarlo, honestidad, ponerlo en la mano, agregarle, decirle sí al escenario, este es mi escenario, esta es mi vida, y agregarle confianza, confianza en que somos guiados, que tenemos un guía interno, que tenemos un guía interno que nos guía a deshacer el ego, a tomar el escenario y a volver a casa. Entonces, cuando estamos con problemas, les propongo pensar en estas tres palabras, ¿no? ¿Estoy siendo honesto o estoy proyectando en el otro, culpando a la vida, a los otros? No, vuelvo a mi honestidad. Soy yo, no el culpable, el responsable de haber elegido la mente ego e interactuar con la mente ego y proyectarla. Honestidad, clave. Segundo, digo, ¿estoy negando mi escenario? ¿Estoy diciéndole no a mi vida? Que no tengo esto, que no tengo lo otro, me comparo, compito, los marcadores de Hammer, ¿no? Compito con los otros, ¿qué hago? Aceptación, no, este es mi escenario. Si usamos la palabra alma, este es el escenario para mi alma, este. No tengo esto, no tengo pareja, o no tengo hijos, o sí, o tengo muchos hijos, o tengo mucho trabajo, poco dinero, mucho dinero. Me muevo para tener lo que quiero, pero me doy cuenta que la vida es como es. Entonces acepto el escenario. Este es el escenario para la evolución de mi alma. Y si voy a la tercera definición, ya cambia todo esto de la gran cadena del ser y todo se transforma en un modo de mirar este ego del cual estoy hablando, que finalmente es un ego que se separó de Dios y me doy cuenta que esa separación es irreal, es ilusoria y que simplemente fue un error separarme de Dios. Entonces elijo conectarme con la mente ser y volver a casa. Honestidad, aceptación y confianza serían tres palabras que resumen un camino de tres definiciones de ego, de las cuales las dos primeras podrían ir en una dirección como de espiral evolutiva, porque tampoco la vida es así. Y cuando sumamos la tercera definición, ya las dos primeras definiciones se unen en la tercera definición y esta espiral evolutiva la transforman en un círculo donde vuelvo a casa y me doy cuenta que fue un viaje sin distancia. Bueno, les mando un abrazo y nos vemos en el siguiente video. Chao.